Hola familia, nuevamente con ustedes y esta vez para estar conversando sobre un tema que ha atemorizado al mundo entero. Han pasado ya 3 meses de que se informaron los primeros casos de viruela del mono en países no endémicos, o sea, en lugares donde no se ve esta enfermedad. Y ya en nuestro país tuvimos el primer caso importado que desgraciadamente falleció. Es realmente preocupante este brote en el mundo, pero sobre todo para algunos grupos de riesgo, entre ellos los niños que se han visto que pueden desarrollar la enfermedad más grave. Queremos con este video enseñarles cuáles son los síntomas de la viruela y algo muy importante, cómo diferenciarla, Ahmed, y eso es súper importante, rápidamente de otra enfermedad muy frecuente en la infancia que es muy parecida por las lesiones en piel que presenta y es la varicela. La única forma de evitar desenlaces fatales es detectar esta enfermedad rápidamente. Vamos entonces con el tema. Somos dos, pediatras a tu alcance. La viruela del mono es una zoonosis viral porque se transmite por el contacto con animales infectados como el mono y los roedores, aunque también se puede propagar de persona a persona a través del contacto físico con alguien que tenga síntomas. Las lesiones de la piel son bien contagiosas y el contacto con objetos de una persona infectada, como por ejemplo ropas, toallas, cubiertos, etc., también pueden representar una vía de propagación de esta enfermedad. Se ha visto además contagio a través de la saliva, pero tiene que haber un contacto, Lori, un contacto cercano y prolongado con la persona enferma, a diferencia de lo que sabemos que sucedió con la COVID-19, que recuerden, se necesitaba hasta un distanciamiento de 1,5 metros. El virus se ha descrito que se transmite también por contacto sexual y a través de la placenta, por lo que una mujer embarazada puede enfermar el feto. Resumiendo, las vías de propagación son a través de animales infectados, de persona a persona, por contacto sexual y a través de la placenta. Ahora, ¿quiénes corren más riesgo de infectarse con síntomas más graves y por tanto tener más riesgo de muerte? En primer lugar están los recién nacidos, también están los niños menores de 8 años y las personas inmunodeprimidas y también, por supuesto, los trabajadores de la salud por su exposición prolongada al virus. En general, esta enfermedad es mucho más grave en los jóvenes, pues las personas que fueron vacunadas antes de 1980 contra la viruela, nosotros no estamos en ese caso, tienen menos riesgo de desarrollar la enfermedad y si enferman, pues tendrán entonces síntomas más leves. La viruela del mono podemos identificarla rápidamente porque tiene signos y síntomas característicos. Por eso hay que conocerlos para en caso de presentarse poderlos identificar. Esta enfermedad tiene síntomas inespecíficos y síntomas específicos. Lori, lo vamos a explicar. Los inespecíficos pueden ser iguales a otras muchas infecciones como la fiebre, el dolor de cabeza, dolores musculares, dolores de espalda, decaimiento y ganglios linfáticos inflamados. Con estos síntomas presentes aún no podemos sospechar la enfermedad. Pero ya entre el primero y el quinto día de la fiebre comienza la erupción en la piel, que ya es un signo específico de esta enfermedad, pero que se parece mucho y se confunde con otras enfermedades de la infancia, como ya habíamos dicho, la varicela. Más adelante vamos a ver bien cómo diferenciarlos. Primero, vamos a describir cómo son las lesiones de la viruela del mono. Miren, en un comienzo son planas o ligeramente elevadas y de color rojo. Luego se llenan de un líquido transparente que pronto se convierte en pus de color amarillento. Después se forma la costra que cuando se seca, se cae. Esta erupción es más frecuente en la palma de las manos y en la planta de los pies. También se ha visto en la boca, en los genitales, Lori, y en los ojos. Desde que comienzan estos síntomas que hemos mencionado hasta que se cae la costra, la enfermedad se puede contagiar a otras personas. Ahora bien, desde que una persona se infecta hasta que aparecen los síntomas de los que habló Ahmed, pueden pasar hasta 21 días y el paciente no saber que está enfermo. Esto es sumamente importante porque puede hasta viajar y desarrollar la enfermedad en otro país. Realmente peligroso. Ya la enfermedad como tal, o sea, ya la sintomática dura de 2 a 4 semanas y en la mayoría de los casos los síntomas desaparecen por sí solos sin tratamiento específico. Ahora, en algunas personas que ya habíamos hablado, como los recién nacidos, los niños menores de 8 años y los inmunodeprimidos, puede presentarse
complicaciones como están las infecciones en la piel sobreañadidas, por ejemplo, bacterianas, las neumonías, la pérdida de la visión y hasta la muerte. En cuanto a la vacunación, hay mucha expectativa, pero lo cierto es que no se está aplicando masivamente, sino que solo se recomienda para grupos vulnerables que hayan estado expuestos al virus. Y vale la pena decir que no es una vacuna nueva, sino la misma contra la viruela humana que se dejó de administrar en 1980, porque se erradicó en esta ocasión la enfermedad. Esta vacuna tiene cierta protección contra la viruela del mono porque ambas enfermedades son causadas por virus similares. Claro. Y como dijimos antes, es importante que conozcan que las personas que antes del 80 fueron vacunadas contra la viruela tienen menos probabilidades de enfermar de la viruela del mono. Tienen ellos una protección de un 85% frente a este nuevo brote. La viruela es atemorizante, sobre todo por las lesiones en piel que provoca, pero es mucho más difícil de contraer que la COVID. No obstante, debido a que puede complicarse y provocar la muerte, es importante tomar medidas para prevenir esta infección. En primer lugar, lavarse frecuentemente las manos. En segundo lugar, usar mascarilla en presencia de personas con síntomas. En tercer lugar, aislarse si aparecen síntomas hasta que todas las costras se hayan caído. Recuerden que habíamos hablado que es contagiosa hasta que la última costra se cae. No es necesario el aislamiento antes de los síntomas porque esta enfermedad, como ya dijimos, solo se propaga cuando aparecen los síntomas en el paciente. Hay que evitar besos, abrazos y en el caso de los adultos las relaciones sexuales con la persona infectada. En quinto lugar, es necesario separar todos los objetos de uso personal del enfermo, como ropa, sábanas, toallas, juguetes, todo hay que separarlo, ¿eh? Y en sexto lugar, sería bueno que una sola persona atienda al enfermo y siempre usando medios de protecciones adecuados como mascarillas y guantes. Ahora comenzó ya el curso escolar y la buena noticia es que muchas de las medidas que se emplearon en la pandemia de la COVID-19 son útiles para prevenir también la viruela del mono. Pero con el comienzo de la escuela y las guarderías también aumentan los casos de varicela. Esta enfermedad es muy frecuente en la infancia y se parece mucho a la viruela del mono. Por eso queremos enseñarles a diferenciarlas bien, porque la varicela es una enfermedad leve que tiene muy buena evolución, pero la viruela del mono sí puede provocar la muerte, sobre todo en niños pequeños. Entonces, ¿cuáles son estas diferencias? La primera diferencia es que en la varicela, escuchen bien, las lesiones de la piel se encuentran en diferentes estadios, o sea, pueden verse en un mismo momento en una sola persona, en unas partes del cuerpo lesiones con líquido claro, o sea, la típica vesícula, en otras partes del cuerpo ampollitas ya llenas de pus y en otras costras, o sea, la clásica postilla. En el caso de la viruela del mono, siempre vamos a ver las lesiones en el mismo estadio. Otra diferencia es que las lesiones de la varicela empiezan en el tronco y se extienden luego hacia las extremidades, o sea, brazos y piernas, mientras que en la viruela del mono las lesiones, como ya dijimos, comienzan en la cara, palma de las manos y planta de los pies y se extienden luego hacia el tronco y al área genital. En tercer lugar, las lesiones en la varicela producen generalmente mucha picazón desde el inicio, mientras que en la viruela del mono las lesiones son dolorosas y solo ya comienzan a picar al final de esta enfermedad. En cuarto lugar, en la varicela no son comunes los ganglios inflamados desde días antes de que aparezcan las lesiones en piel, lo cual sí ocurre en la viruela del mono. En la varicela las lesiones de la piel aparecen a las 24 horas después que aparece la fiebre, mientras que en la viruela del mono puede tardar hasta varios días en aparecer, hasta 5 días a mes. En sexto lugar, la varicela y la viruela del mono también se diferencian en la duración de la enfermedad. Importante. La varicela dura entre 4 y 7 días, o sea, una semana más o menos. Y la viruela del mono entre 2 y 4 semanas. Mucho más tiempo. Un mes, mucho más tiempo. En séptimo lugar, la muerte por varicela es rara, muy rara, mientras que la viruela del mono puede provocar la muerte hasta en un 10% de los enfermos. Esto es bien alarmante. Y por último, en octavo lugar, la varicela es contagiosa desde antes que aparezcan las lesiones, eso ya lo habíamos hablado, mientras que la viruela del mono solo se propaga cuando aparecen las lesiones hasta que se cae la última costra.
La viruela del mono no se considera muy contagiosa, como hemos visto, pero puede causar complicaciones graves y hasta la muerte. Por eso es muy importante estar atentos a sus síntomas para identificarla rápidamente, evitar su propagación y que se extienda y así se convierta en un brote mayor. Hasta aquí este video. Recuerden que lo más importante es tener conciencia sobre esta nueva situación para poder detener la transmisión de esta terrible enfermedad. Pronto nos veremos en un nuevo video donde estaremos hablando de cómo diferenciar la viruela del mono de la enfermedad boca, mano, pie y el impedio, tan frecuentes igual en los niños pequeños. No se lo pierdan, nos vemos pronto. Dios los bendiga.